Te voy a decir algo. Hey, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kevin Dita y hoy nos encontramos en la tierra que me vio nacer, la tierra de Dios, Mompox, Colombia. Mi vida está pendiente de una rosa, es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita. Hoy venimos a visitar la tan temida Casa del Diablo de aquí de Santa Cruz de Mompox. Una casa que tiene una muy larga historia. La verdad es que yo quise como descubrir qué era, sacar a luz lo que era la historia de la Casa del Diablo. Bueno, me está acompañando mi amigo Richard porque yo dije que no iba a ir solo a esa casa. Pero mientras le voy a ir contando parte de la historia de esta casa. La Casa del Diablo es grande y oscura como el miedo. Esta legumbre gris se encuentra imponente entre la calle Real del Medio y el callejón de Santa Teresa aquí en Mompox, que además cuenta con 7 iglesias católicas. ¿Lo sabías? Lo que todo el mundo ve en su fachada tan mugrosa y puertas y ventanas tan negras y maltratadas por décadas y décadas de prejuicios crecientes y demás es algo incomprensible. Pero aquí va la pregunta del millón. ¿Qué hay por dentro? 2 pisos, en el primero una sala muy grande con más de 200 metros cuadrados, una habitación que ha funcionado como depósito. Hay escalera, un segundo piso al que ni siquiera alcanzaron a hacerle el piso, solo hicieron las vigas de madera y 3 balcones. Adentro, según cuentan vecinos y mototaxistas del sector, vive Lucifer, que a veces sale vestido de caqui o se viste de negro o de blanco. Y sus huéspedes dicen también que son unas manos que caminan por las paredes frenéticas y locas, o si no, un perro negro que destila candela por los ojos. Ey, eso se escucha súper sorprendente. Aquí en Mompox se celebra lo que es la Semana Santa. Es un evento muy bonito, pero dicen que los Viernes Santos el que se atreva a asomarse puede ver candela tan viva como en el infierno y ver sombras y fantasmas. Dicen que el dueño de esta casa mantenía un pacto con el diablo, que gracias a este pacto llegaba a tener tanto dinero y casas en esta zona. Es tanto que también mandaba a un trabajador a una finca a buscar a un ternero o una vaca, algo así, que siempre que el trabajador iba no volvía porque encontraba un toro negro con los ojos llenos de candela y se lo llevaba arrastrado al infierno. Siempre hay goleros en el techo de esta casa por la maldición. También de que si pintan las paredes, al otro día amanece tan negra y sucia como está. Ey, solo por la maldición de que construyen paredes y se caen. La verdad es que esta casa nunca la terminaron de construir. ¿Por qué? La respuesta está en una historia tan secreta y tan magnífica como los cuentos de terror que momposinos y turistas van esparciendo por el mundo. La verdadera historia de la Casa del Diablo aquí en la tierra de Dios tiene mucho dinero, tiene un accidente laboral, tiene bonanza petrolera y un prostíbulo. Estuve leyendo mucho en internet y según lo que leí cuenta Gabriel Enrique Amariz, hijo de Don Enrique Amariz, dueño de esta casa, que esta casa fue un prostíbulo que en realidad nunca fue. Dice Gabriel que su papá construyó esta casa entre los años 1950 y 1952 y que además también llegó a construir 36 casas en el barrio arriba. Es que este man tenía demasiado dinero. Quiero ser como él. Pero la pregunta está en cómo este señor tenía tanto dinero. Y es que él era un empresario metódico, era visionario. Y lo bueno era que trabajaba con empresas petroleras. Y la verdad es que donde hay negocio hay plata y donde hay plata prolifera la prostitución. Cuenta Gabriel que en San Sebastián construyeron un prostíbulo donde los trabajadores de estas empresas petroleras gastaban su dinero en mujeres. Cuenta Gabriel que su padre Enrique tenía un amigo, Telmo García, que también era visionario, y le propuso construir la mejor casa de la villa de Mompox. Una mansión criolla, una casa que sirva de atractivo. Don Enrique se metió la mano en el bolsillo. Y la realidad está en que Don Telmo no tenía esas intenciones al construir esa casa. Él quería construir un burdel, es decir, un prostíbulo igualito al de San Sebastián. Pero Don Enrique, el antiguo dueño de esta casa, le metió el hombro por llegar a tener cuentas en todos los almacenes. Y ojo, les recuerdo que tenía 36 casas. Sucedió una tragedia sangrienta en la construcción de esta casa. Un obrero llegó a trabajar borracho
se subió a un andamio y resbaló, causándole inmediatamente la muerte. Cuando iban a construir el segundo piso, don Enrique se enteró de lo que el amigo estaba planeando en lo del burdel y decidió cancelar la construcción. Simplemente la casa por los siglos ha tenido un deterioro. Entonces, el siguiente paso es irla a conocer. Me la voy a llevar a mi casita, qué bonita mi rosa momposina, tiene sus ojos la dulce soñación de mi linda región. Bueno, mi gente, estamos llegando a lo que es la casa del diablo. Sí, señores, están como construyendo, así que no me vayan a juzgar. Hey, les presento la casa del diablo de aquí de Mompox. Por lo que veo, es tal cual como dice la historia, está funcionando como depósito o creo que es una carpintería. Pero esta es la famosa casa del diablo de aquí de Santa Cruz, de Mompox. Siento que no se ve tan tenebrosa, la verdad, no es como digo, por lo que están trabajando dentro. Ahora mismo hay como especie de una carpintería, algo así, voy a acercarme. Sí, es como una carpintería. Así que no se le ve tanto miedo como para cuando yo pasaba. Recuerdo yo podía tener unos 12, 13 años y pasar por aquí y asomarse a esa puerta era súper tenebroso, en serio. Bueno, les cuento que entré y logré tener acceso, hablé con la persona que está allá para grabar la casa. Así que entremos. Este es la carpintería que está funcionando dentro de la casa del diablo. Les recuerdo que nunca habían terminado el segundo piso, como hemos dicho en la historia, solo dejaron como las vigas en madera. Y sí, todo este espacio es de carpintería. Oigan, estamos aquí dentro y la verdad siento un poco de miedo, sí, pero por todo lo que leí, todo lo que han dicho, y sí es espaciosa, son súper grandes. O sea, nomás miren lo amplio del lugar. Es cierto, nunca terminaron un segundo piso, solo dejaron como los marcos. Aquí está la escalera. Bueno, esto está en serio súper tenebroso. Uy, que se me caigo, mani. Te voy a decir algo. ¡Ey! ¿Escuchaste esa vaina? Y bueno, todos se estarán preguntando qué pasó allí. Y la verdad es que tengo como ganas de coger ese mismo palo y zampárselo a mi amigo por jugarnos de esa broma tan pesada. Sí, señor, uno de los amigos que estaba con nosotros afuera nos tiró un palo cuando estábamos filmando. Lastimosamente, cuando corrí, la cámara se me apagó y no logré seguir filmando. Pero solo les digo que sigamos con el vlog. Ok, ahí está como parte de los baños. Supuestamente eran 4 baños y el patio cuenta con 2. Esta casa, la casa del diablo, aunque laboren en ella, siempre va a mantener su aspecto terrorífico. No sé si tenga como acceso al patio, que voy a tomarme el trabajo de acercarme. Ok, sí está súper. Hay gallinas, ahí están los 2 baños que se desea haber construido, ¿vale? Para que los animales no se metan, dice él, está toda esta tablilla. Pero sí, este es el espacio de la famosa casa del diablo en Santa Cruz de Mompox. Y yo estoy dentro. No me voy feliz, no encontré lo que esperaba o lo que les conté. La verdad sí fue una historia súper terrorífica. Encontramos una carpintería y el señor nos contó de que esto ha sido por herencia, logramos acceder, sí, no tiene... También hay cosas muy malas allá, sino que hay que ir de noche. Voy a hacer como intentar ir en la noche
a ver qué tanto, ¿ok? Porque, o sea, yo recuerdo que esa casa de verdad daba mucho miedo. Pero me imagino, obvio, que por los años ha sido la costumbre de las personas, los dueños o los que pertenecían a esa familia a ingresar a la casa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video, así que quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal, le den like al video y activen la campanita de notificación para que así no se pierdan un nuevo video. Ya saben.